안녕하세요. 오늘은 저희가 어떻게 만나게 됐는지 궁금해 하시는 분들이 많아서 그거에 대해서 말씀드리고자 영상을 켰습니다. 많은 분들이 제가 운이 좋았다, 전생에 나라를 구했다라고 말씀하셨는데 맞는 것 같습니다. 그에 대해서 하나하나 제가 얘기를 해보도록 하겠습니다. 우선 저희는 많은 분들이 혹시 저희가 스페인에서 만났냐, 한국에서 만났냐, 쿠바에서 만났냐 이렇게 물어보시는 분이 계셨는데, 사실 저희는 제 와이프 브렌다는 스페인에 있었고 저는 한국에서 있었는데 처음에는 어플에서 만났어요. 어플에서 언어를 배우고자, 스페인어를 배우고자 제가 이제 다운을 받고 이제 대화를 시작했는데, 그 후에 제가 브렌다에 대해 좋은 마음이 생겨서 그럼 우리 진지하게 한번 만나보자, 아무리 롱디지만 한번 만나보자. 그로부터 이제 저희 이제 관계, 이제 남자친구 여자친구 관계가 시작된 것 같아요. Nos conocimos en la aplicación como él dijo Mir. Después estuvimos hablando en Cacao por 1 año y medio. Y después recibí realmente la sorpresa porque pensábamos vernos antes, conocernos en persona mucho antes, pero el coronavirus empezó, entonces nos dificultó mucho el poder conocernos, así que decidimos pues a dejarlo para más adelante. Y recuerdo que en el año finales del 2020, creo que fue octubre o noviembre, él me dice, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿cuál sorpresa? Pero realmente no me lo esperaba. Entonces me dice que había pagado un papel porque él vivió anteriormente en Australia antes de ir a España. Y como él vivía en Australia, necesitaba hacer un documento en Australia antes de ir a España, antes de ir a vivir, para los trámites para obtener el visado. Y ese trámite mandado a hacer a Australia era muy caro. Y él me dijo, ya he pagado para hacer el trámite y voy a hacer el visado para ir a España. ¿Qué? Realmente no es que no estuviera feliz, estaba muy feliz, pero estaba muy preocupada porque España no estaba pasando por un buen momento. A España fue muy difícil el tema, todo lo del coronavirus fue muy complicado. Incluso el desempleo, es que vivir allí ya era complicado. Y también conseguir un piso, alquilar un piso es muy difícil. Porque en España te piden demasiadas cosas para vivir. Y realmente se hace demasiado complicado. En serio, muy complicado. Yo estaba muy preocupada. ¿Qué hacemos? Yo no vivía sola, yo vivía compartiendo un piso. Entonces, en ese tiempo tuve 1 mes o 2 para poder hacer las cosas, pero es que el tiempo se iba muy rápido y yo sentía que no me iba a dar tiempo a hacer todo. Pero al final pude conseguir una casa vacacional y nos fuimos a vivir en la casa vacacional y después juntos buscamos el piso. Fue muy difícil, la verdad, pero al final logramos conseguirlo. 처음에 제가 이제 스페인에 가겠다고 마음 먹었을 때, 아까 브렌다가 설명했듯이 제가 호주에서 워홀로 1년 동안 지냈었어요. 그래서 5년 안에 다른 나라로 또 워홀로 가려면 5년 내에 지내던 나라에서 제가 혹시 범죄 기록이 있는지에 대한 서류를 떼야 됐었는데, 그게 그 나라 가서 받아야 되는 도장이 있어요. 그 도장을 제가 갈 수가, 코로나 문제도 있고 여러 가지 때문에 갈 수가 없어서 대행 그 업체에다가 맡기면 돈이 상당히 많이 나가는 상황이었는데, 그때도 이제 그냥 하자. 금액이 어떻든 간에 금액보다도 중요한 거는 브랜드를 만나는 게 더 중요했기 때문에 그래 하자, 이게 뭐가 중요하냐 이런 마인드로 했고, 그때 이제 사실 그때까지 브랜드를 몰랐어요. 제가 스페인에 가려고 했던 걸 약간 서프라이즈로, 그러니까 엄청 놀라더라고요. 놀랬고, 이제 후부터 이제 부랴부랴 이제 서로 방, 뭐 이런 여러 가지 일도 그렇고 여러 가지에 대해서 이제 준비를 하기 시작했던 것 같아요. 근데 브랜드가 설명했듯이 스페인에, 제가 그때 몰랐죠. 스페인이 이제 일이나 주거지를 구하는 게 쉽지 않다라는 걸 그때는 몰랐죠. 왜냐면 호주는 상대적으로 쉬웠기 때문에 호주랑 비슷하겠거니 라고 생각하고 시작했는데, 그 당시에는 저한테 말을 안 했지만 사실은 자기도 속으로 엄청 걱정을 많이 했다고 하더라고요. Porque realmente él no conocía las complicaciones que conllevaba mudarse y encontrar un piso en España.
Y bueno, al final logramos irnos a un piso y era muy cerca del centro, así que estaba muy bien. Y la verdad era muy cómodo. Lo único malo que nuestro piso era un cuarto sin ascensor. Era muy todo el tiempo comprar comida, llevar cosas pesadas, todo. Era muy difícil, pero no importa. Era un piso muy grande, muy espacioso y era muy cerca del centro. Y, ¿Me pueden ubicar? sí, muy bien ubicado, o sea, era muy bueno. Y realmente, pues simplemente empezamos a vivir en ese piso y realmente me sorprendió mucho de que los dos nos pudiéramos entender muy bien en la convivencia. Casi nunca hemos tenido problemas. Como todas las parejas a veces tenemos problemas. Él al principio, recuerdo, fue muy gracioso porque él conocía muy pocas cosas sobre el español y yo como cubana, los cubanos o mejormente latinos, muchos normalmente solemos hablar muy fuerte y muy alto, realmente alto. Parecemos que estamos peleando, pero no, es nuestra forma de hablar, no estamos peleando. Entonces, a veces cuando le hablaba a él, él pensaba que yo lo estaba regañando o simplemente estaba muy enojada y él se enojaba conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? Y yo, ¿cómo te estoy hablando? Realmente no estaba hablando mal, es que era mi forma. Y cuando él vivió más tiempo conmigo en España, porque incluso el sur de España no es tan diferente a cómo hablamos en Cuba, somos muy parecidos, él se dio cuenta, o con mi madre y mis amigas, que hablamos muy fuerte, muy alto, y que simplemente es nuestra forma. Entonces él incluso se acostumbró tanto que hablaba tan alto que yo le tenía que decir, amor, habla un poco más bajo. 많은 분들이 감사하게도 댓글로 이제 제 스페인어가 좋다고 하셨는데 우선 감사드립니다. 그리고 당연히 제 와이프랑 이제 시어머니, 왜냐면 스페인에서 같이 살았기 때문에 저에게 진짜 많은 도움이 됐어요. 그래서 그때 살면서 사실 스페인에 갔을 때 제 딴에는 내 스페인 정도면 괜찮겠다 싶었는데 아니더라고요. 사실은 이 사람과 대면해서 얘기하는 거고 여러 가지 억양 이런 거가 제 생각한 것보다 더 어렵고 제 스페인도 아직 충분하지 않았던 걸 그때 알았고, 그로 이제 같이 살면서 이제 제 스페인어도 많이 늘었죠. 이제 와이프도 이제 한국에 온 지 얼마 안 되고 지낸 지 얼마 안 됐지만 저도 많이 도와주고 노력하겠지만 제 와이프도 제가 스페인어가 는 것처럼 아무래도 한국에 있으니까 한국어를 사용할 수밖에 없는 환경 안에 있으니까 많이 늘었으면 좋겠다는 바람입니다. Mi esposo realmente su español mejoró mucho porque convivió conmigo y con mi madre también, entonces no le quedaba otra opción que escuchar diariamente español. Entonces eso ayudó mucho. Su oído se iba adaptando a escuchar diariamente español y también veía mucho YouTube en español, aunque él no entendiese todo, él los veía. Nos sorprendió mucho porque en un año mi esposo hablaba un español muy bueno, cosa que personas que estudian tardan más en aprenderlo. El español parece al principio fácil, pero no lo es. Muy difícil. Es muy difícil, no es fácil. Me gustaba que él se esforzara tanto. Y lo mismo estoy haciendo yo aquí en Corea. Me estoy esforzando mucho, realmente. Incluso cuando voy a una tienda de conveniencia, trato de hablar aunque sea un poco. O cuando voy a un café, o sea, me esfuerzo mucho, aunque mi coreano no sea el mejor. Yo espero un año poder hablar el coreano como él habla español. Es que quiero hacer lo mismo que mi esposo. Y quiero algún día sentarme y hacer un video de YouTube hablando coreano. Estaría muy feliz y contenta. 할 수 있어. 고마워. 다른 더 자세한 이야기들 혹시 궁금한 것들은 저희가 차차 다른 영상 속에서 말씀드리도록 하겠습니다. 혹시 저희에게 궁금한 점 있으시다면 댓글 남겨주세요. 앞으로 저희 영상이 더 궁금하시다면 좋아요와 구독해주세요. 안녕. 다음에 봐요.